reverentemente cerremos nuestros ojos para orar. Querido Dios, gracias te damos porque nos has cuidado, nos has regalado un día de actividades, hemos sentido tu dirección, tu compañía, nos has guardado del mal y del peligro y nos tienes con bien, Señor. Gracias por ello, pero queremos en esta hora, oh Dios, pedir perdón si hemos fallado en algo, orar por aquellas personas que piden colocar sus necesidades en tus manos. Oramos por aquellas personas que han sido infectadas por este virus, Señor. De manera especial, en esta noche queremos orar por el pastor Atahualpa, para que tu mano poderosa sea en su salud, tú lo restaures, Señor, y lo saques victorioso conforme a tus promesas. Bendice su familia y bendice cada familia que está conectada en esta noche. Gracias porque estás a nuestro lado y danos la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta noche quisiera que habláramos un poquito sobre un mensaje especial de la palabra de Dios. Vamos a hablar y en esta noche el mensaje hemos titulado El éxodo del cristiano. Saben ustedes que la palabra éxodo significa salida o partida de un lugar a otro, ¿no? Éxodo es la salida. De manera especial, el éxodo se estaba refiriendo a la salida del pueblo de Dios de Egipto. Esa salida que fue una salida triunfante, que fue una salida milagrosa, como muchas de las cosas que suelen pasar para cada uno de nosotros. Hay tantas cosas que solamente el Señor las hace por un milagro. Puedo en esta hora llevarles a que busquemos la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Éxodo, exactamente. Y vamos a ir al capítulo 2. Así que abran la palabra del Señor. Éxodo capítulo 2. Y vamos a estar desde el verso 23. Dice la palabra del Señor allí para nosotros en esta hora. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí encontramos varios aspectos importantes para nosotros tener en cuenta en esta hora, ¿no? Uno de ellos es que está mencionando y dice que el pueblo de Israel, ¿cierto?, estaba en Egipto y dice, y gemían a causa de su servidumbre. Yo no sé si alguna vez tú has tenido un trabajo pesado, un trabajo difícil, un trabajo donde tú llegas agotado, un trabajo donde tú llegas cansado, un trabajo donde tú llegas sin ganas de nada, pero le toca seguir trabajando y le toca seguir trabajando porque de allí depende sostener a tus hijos, sostener tu hogar, sus compromisos económicos y le toca hacerlo. El pueblo de Israel en Egipto no recibían sino comida, azotes, maltrato, y tenían que trabajar sin ningún sueldo porque eran esclavos. Y dice la palabra de Dios, gemían porque cada vez los oprimían más. Cada vez había una opresión más fuerte para ellos. Y cuando nosotros analizamos y según la historia, el trabajo que les tocaba hacer a ellos y todas esas pirámides de Egipto que hoy todavía se conservan, era el fruto del trabajo esclavizante del pueblo de Dios. Era el fruto del trabajo arduo, del trabajo pesado. Me dice la historia allí hablando y dice el historiador Sosastres III que aproximadamente una de las pirámides que se hicieron allí en Egipto
tenía 24.5 millones de ladrillos. Así que imagínense la magnitud del ladrillo, la cantidad de ladrillo para hacer esas pirámides. Y esas pirámides fueron construidas a fuerza de presión hacia el pueblo de Dios. Dice el historiador allí hablando, Ramsés III, que había una tarea diaria para ellos. Y la tarea diaria era que tenían que ir a cortar la paja, coger el barro, procesarlo. Y dice allí que la tarea era tan extenuante que pocas veces la lograban o casi nunca la lograban terminar y deberían ser azotados por ello. No solamente con eso, sino que una tarde llegaron los pobres hombres cansados, extenuados a casa y encontraron a sus esposas llorando, gimiendo. Y en ese llorar viene la pregunta, ¿qué está sucediendo? Y es que ellas dicen, hay una orden que si nuestros hijos nacen varones, van a ser asesinados. Terrible. Condiciones de desastre, ¿cierto? Condiciones duras que estaban viviendo allí. Condiciones no fáciles en la vida de ellos. Y ahora el Señor entonces tiene un plan especial. Y es un plan de ayudarlos a salir, de quererlos sacar de ese lugar. Y dice allí, y oyó Dios el gemido de ellos, el versículo 24 del capítulo 2 de Éxodo, y oyó Dios el gemido de ellos. Me llama la atención que cuando yo busco al Señor, que cuando yo hablo con el Señor a través de la oración, Él me escucha y Él tiene algo especial para mí. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Qué interesante. Se acordó de la promesa que les había dado a cada uno de ellos. Se acordó que tenía un compromiso y ahora es donde viene el éxodo, la sacada del pueblo de Israel. Sabe, mis apreciados, nosotros también como pueblo de Dios, Dios nos quiere sacar de algún lugar. Para cada uno de nosotros ha empezado un éxodo y ha empezado un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Dónde empezó tu éxodo? Para el pueblo de Israel, el éxodo empezó allí en Egipto, esclavos. ¿Dónde empezó tu éxodo? ¿Dónde estabas cuando Dios te llamó? ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te llamó? Y el éxodo significa salida, sacada de un lugar. Yo me atrevo a decir que para nuestra época hoy, el éxodo, el camino, la salida, empezó cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios. Es posible que el Señor te haya llamado en el campo, en la ciudad, en el colegio, en la universidad. Y nunca debemos olvidar dónde empezó nuestro éxodo. Muchas personas empezaron ese éxodo en condiciones así como el pueblo de Israel, de dolor, de sufrimiento, de desastre. Pero allí el Señor los ha llamado con un propósito y con un plan maravilloso para cada uno de ellos y cada uno de nosotros. Hay algo especial en lo que el Señor estaba mostrándole allí al pueblo de Israel. No era el plan de Dios que sufriera el pueblo de Israel, pero a causa de la desobediencia vinieron unas consecuencias. No es el plan de Dios que hoy nosotros suframos. No, a Dios no le agrada el sufrimiento. Dios no es un Dios tirano, injusto.
Pero a causa del sufrimiento, entonces Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y sabe que en ese peregrinar, en ese éxodo, en ese llamado de Dios, lamentablemente la gran mayoría murió porque no aguantaron. ¿Y sabe por qué no aguantaron? Porque se les olvidó que el que los llamó los iba a guiar y los iba a guardar. Y ustedes conocen bien la historia. El Señor ahora usa a Moisés. Moisés lleva al pueblo de una manera portentosa, maravillosa. Sucedieron milagros extraordinarios, milagros sobrenaturales, ¿cierto? Y dentro de esos milagros vemos el cruce del mar, ¿cierto? Vemos la columna de nube, la columna de fuego. Vemos que las aguas que eran no aptas para el consumo humano fueron cambiadas. Vimos milagros a través de ese éxodo, en ese peregrinar, en esos años allí, cuando de la roca fluyó agua, cuando cayó pan del cielo. En ese éxodo, en ese caminar, sucedieron muchas cosas para el pueblo de Dios. Sin embargo, eran de un corazón duro, eran de un corazón bien difícil de llevar. Hermanos, ¿cuántas cosas ha hecho Dios cuando empezó el éxodo en nuestras vidas? Y hemos visto milagros de parte del Señor. Hemos visto cosas bonitas de parte del Señor. Sin embargo, a veces nuestro corazón está duro. Nuestro corazón no quiere ceder, nuestro corazón está allí tirando hacia otro lado, no hacia el lado que Dios quería. Dios no llamó al pueblo de Israel para que muriese en el desierto. No. Dios no llamó a ese pueblo para que fuera una vergüenza. No, no lo llamó para ello. Dios lo llamó para que fueran una bendición y sin embargo se convirtieron en una maldición porque tomaron decisiones equivocadas. Cuando empezó el éxodo tuyo y el mío, hemos empezado a andar al lado del Señor, pero a veces tomamos las decisiones que no son correctas. A veces tomamos las decisiones que no son las que Dios quiere para cada uno de nosotros. A veces tomamos decisiones que no nos llevan a nada bueno. Tantos milagros que vieron en el camino, tantas cosas buenas que vieron en el camino. La ropa no se les desgastó, no pasaron ni un día de hambre. El sol no les fatigaba de día porque el Señor mandaba una columna de nube para que los cubriese. Pero estaban cegados, mirando hacia atrás y no mirando las bendiciones que Dios les había dado en ese día. Hermanos, esa es la condición de nosotros hoy. En ese éxodo que también hemos empezado, hemos retrocedido, le hemos fallado al Señor, hemos hecho cosas que no son convenientes y si no cambiamos, nos puede llegar a pasar lo del pueblo de Israel y es morir en el camino hacia la libertad. Morir en el camino hacia el éxito, morir en el camino de ese éxodo que Dios ha empezado a hacer en nuestras vidas si no hay un cambio en cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, nuevamente. Y vamos a ir allí al libro de Éxodo nuevamente, el capítulo 33. Vamos a ir allí en el capítulo 33 y vamos a leer de la palabra de Dios el versículo 12 en adelante. Y aquí encontramos algo interesante. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado
¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has llamado también gracia y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y he hallado gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Interesante. Moisés le dijo, Señor, tú me has llamado a sacar a este pueblo, muéstrame el camino. Ahora yo le pregunto en esta noche, cuando el Señor nos saca, nos muestra el camino, claro que sí. Y el pueblo de Israel sabía por dónde tenía que andar, pero sabe que en ese éxodo que empezaron ellos tenían que hacer cambios en su vida y no las quisieron hacer. En el éxodo al cual Dios nos ha llamado, también necesitamos hacer cambios en nuestras vidas y no los queremos hacer. Y por eso podemos fracasar en ese éxodo. Por eso podemos llegar a estrellarnos en ese éxodo. Y dice allí, y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué interesante. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, mira, en ese éxodo yo te voy a acompañar. En esa salida con el pueblo te voy a acompañar. Tú no estás solo. Lo mismo nos dice Dios hoy a cada uno de nosotros cuando emprendimos el éxodo. Nos está diciendo, mira, yo te estoy acompañando, no te estoy dejando solo. Pero lamentablemente le damos la espalda a Dios. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Hermanos, cuando empezamos el éxodo, la presencia de Dios debe acompañarnos. Y si la presencia de Dios no está con nosotros, nosotros seremos un fracaso donde quiera estemos. La presencia de Dios, y está diciendo, no nos saques si tú no estás con nosotros. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? En otras palabras, Moisés le dijo, mira, yo quiero la garantía de que tú vas a estar con nosotros. Y que los demás vean que hay algo diferente en nosotros. Ahora, Dios hizo eso diferente en el pueblo, sí, pero el pueblo no quiso tener cambios. Dios se manifestó de una manera poderosa. Dios se manifestó de una manera extraordinaria, pero el pueblo no quiso obedecer. Dice el verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamará el nombre de Jehová delante de ti. Y tendrá misericordia de que tendrá misericordia y seré clemente para con el que será clemente. Moisés dijo, Señor, yo he emprendido ese viaje, pero muéstrame que yo no estoy solo. Y se atrevió a decir, muéstrame tu gloria, Señor. Y el Señor le dijo, bueno, te voy a dar un destello, no te voy a mostrar todo lo que está pidiendo porque tú no estás preparado. Hermanos, desde el día en que tú empezaste ese éxodo, tal vez lo empezaste cuando tenía 10 años, 8 años, 9 años, han pasado muchas cosas, pero la presencia de Dios siempre ha estado con nosotros, pero muchas veces nosotros nos apartamos de Dios. Muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios y dijo allí el Señor, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartará mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Moisés dijo, Señor, yo quiero sentir que tu presencia me acompañe. Yo quiero sentir que tu presencia me acompañe. Qué bueno, queridos hermanos, que están a través de este grupo pequeño, que podamos tener la certeza diaria de que el Señor nos está acompañando. Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy a avanzar. Qué bueno que nosotros dijéramos, si hoy no hemos estado en comunión con el Señor, no vamos a avanzar.
Y que de pronto alguien nos diga, oye, ¿usted por qué no ha salido? No, es que yo no salgo hasta cuando no esté seguro que Dios me está acompañando. Queridos jóvenes, hermanos que están allí conectados, necesitamos tener la certeza que Dios nos está acompañando. Moisés dijo, Señor, si tú no vas, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no avanzo. Moisés tenía la certeza de que necesitaba de la dirección del Señor. El Señor saca a este pueblo al desierto y allí en el desierto fueron rebeldes. Dice que no era que estuviesen muriendo de sed, todavía tenían agua, pero ya creían que se iban a morir de sed. ¿Sabe que hoy nos pasa lo mismo? Todavía quedan unas reservas y ya estamos quejándonos, ay, se nos va a acabar la comida, ay, no tenemos, ay, es que estamos mal. Así estaba el pueblo de Israel. El Espíritu de Profecía dice que tenían una reserva todavía de agua, pero estaban pensando que iban a morir de sed. O sea, no habían acabado con todo la provisión que Dios tenía y ya estaban preocupados de morirse. ¿Sabe que esa es la condición de nosotros hoy? El Señor les estaba mandando el mejor maná, la mejor comida, el pan del cielo. Imagínense a qué sabe ese pan. Se dice que era como hojuelas con miel, un sabor más o menos parecido. Y ya estaban aburridos de comer pan del cielo. Yo no sé si en esta noche el Señor le está hablando a alguien que tuvo el deseo de emprender ese éxodo a salir hacia la vida eterna y está aburrido de las cosas de Dios. Está aburrido de lo bueno que es Dios para contigo. El Señor les mandó maná, pan del cielo y estaban aburridos de comer pan. Y entonces le dicen a Moisés, Moisés, queremos carne. Allá en Egipto nos daban carne, aunque nos daban juguete, látigo, aunque mataban a nuestros hijos, pero nos daban carne. Oh, hermanos, qué duro es el pueblo. Qué duro, no nos conformamos con nada. Y entonces el Señor hizo soplar un viento y llenó el campamento de codornices y se llenaron de codornices hasta saciarse y comieron tanto que muchos murieron a causa de la intoxicación de haber comido tantas codornices. Un pueblo duro, un pueblo rebelde. Y la condición hoy es la misma, hermanos. Dios hace cosas bonitas, hace milagros, nos tiene con vida, poco o mucho nos da recursos y estamos inconformes y nos quejamos. Yo he dicho que en ese trayecto hacia el éxodo, de esa caminata del éxodo, esa salida, nosotros no debemos quejarnos, no debemos murmurar, sino debemos darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Con todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor llamó al pueblo y ahora murmurando, quejándose, queriendo retroceder. ¿Cuántas veces hemos retrocedido, lo que hace que entregamos la vida a Cristo a través del bautismo? ¿Cuánto hace que estamos allí en un valle de la indecisión? Y ahora el Señor les manda allí algo más, les manda serpientes en el desierto y fueron mordidos por serpientes. Quería Dios que ellos fueran mordidos, no, pero eran rebeldes. Pero ahora aparecen las serpientes y muerden y empiezan a morir y Moisés clama, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice, levanta una serpiente de bronce, póngala allí en un lugar visible y todo el que sea mordido por la serpiente, que mire hacia la serpiente de bronce para que sea sano. ¿Y sabe qué dice la historia? Que muchos fueron tan conchudos y sinvergüenzas que prefirieron morir que hacerle caso a Moisés en mirar la serpiente. Y muchos ahí cerquita no miraban y morían, pero otros desde lejos sabían hacia dónde estaba la posición de la serpiente y miraban y vivían. Dios manifestándose con poder, sin embargo, duros de corazón. Hoy
es casi igual. Dios nos ha dado bendiciones y seguimos renegando. Dios nos ha sostenido y seguimos renegando. Algunos hasta retroceden, algunos hasta quieren quitarse en la vida. Esta semana me dieron una noticia triste de alguien que conozco y intentó quitarse la vida el domingo. Intentó quitarse la vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que ama a Dios quiera quitarse la vida? ¿Sabe qué sucede? Que dejamos de confiar en Dios. Y cuando dejamos de confiar en Dios, viene miedo, viene ansiedad, viene temor, viene depresión. Este pueblo de Israel les dolía confiar en Dios. Veían los milagros y se beneficiaban del milagro y al otro día estaban duros de corazón. Yo no sé si en esta noche el Señor te está hablando a ti que eres duro, que cuando empezaste el éxodo, la salida de donde Dios te quiso sacar, tú has sido rebelde y no has querido que el Señor te oriente, te organice, te guíe. Porque si hay algo cierto en esta noche, es que el Señor no nos llama ahí por llamarnos, no, Él tiene un plan diseñado. A Dios nada lo coge por sorpresa. Dios tiene algo diseñado. Él tenía diseñadas las estrategias para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, sin embargo, no quiso aceptar el llamado del Señor. Y hermanos, ustedes conocen el final de la historia de esa generación, que ni aún Moisés pudo pasar al otro lado de esa salida, sino que Moisés solamente contempló allí la Canaán terrenal y murió. Pero solo 2 hombres de toda esa generación lograron pasar airosos. Y esos 2 hombres fue Josué y Caleb. Cientos de personas que Dios había llamado y todas murieron en el desierto. ¿Sabe por qué murieron? Porque en esa salida perdieron de vista a Dios. ¿Será que el Señor en esta noche le está hablando a alguien que está perdiendo el rumbo, que está perdiendo de vista a Dios? Pues en esta noche yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, ha llegado la hora de volverte a enfocar. Ha llegado la hora de volver a retomar el camino que necesitamos tomar. Ha llegado la hora de entender de que empezamos un éxodo y que en ese éxodo no estamos solos, que el Señor nos acompaña todos los días para llevarnos en victoria, para lograr alcanzar el éxito de nuestras vidas. Y hermanos, solo 2 pasaron airosos. Yo no sé cuántos van a pasar airosos, pero yo quiero pasar airoso. Yo quiero decirle, Señor, tú me has llamado para ir a la Canaán celestial y es un viaje largo, de muchos años, pero yo no me quiero desanimar, yo no quiero volver atrás. Yo quiero poner la vista en ti, Señor. El pueblo de Israel le hizo falta colocar la vista en el Señor. Hoy necesitamos colocar la vista en el Señor. Hoy necesitamos mirar las grandes cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, ese éxodo fue muy duro para el pueblo de Israel. La vida cristiana no es fácil. El Señor nos dice, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, porque no es fácil, pero se hace fácil cuando tú aprendes a andar todos los días bajo la dirección de Dios y con su presencia. Yo no sé cuántos fracasos has tenido en el éxodo, desde que lo hace que Dios te llamó y que tú estás caminando hacia la vida eterna. Pero si has caído, levántate. Si 7 veces al día cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Es triste ver hombres y mujeres fracasar de camino hacia el reino de los cielos. Cuando Dios no quiere eso, sino Dios quiere darnos la libertad. Hermanos, quiera Dios ayudarnos, bendecirnos, fortalecernos. Y nunca olvide dónde empezó tu éxodo.
Y cada vez que haya una caída, recuerde que el pueblo de Israel cayó muchas veces y el Señor lo sostenía. Pero que ojalá cuando Cristo venga, nosotros hagamos parte de los que alcanzamos la victoria, porque no hemos perdido de vista a Cristo Jesús. Yo quiero invitarte en esta noche para que tú digas, Señor, yo no quiero perderte de vista. No ha sido fácil, dificultades, luchas. Nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil. No, nadie lo ha dicho. Pero se hace fácil cuando Cristo está en nuestro corazón. Querido joven, no olvide tener a Cristo en tu corazón. Querida señorita, querido hermano, hermana. Y nunca olvide dónde empezó tu éxodo y dónde va a terminar. Y yo quiero que mi éxodo termine cuando yo pueda levantar las manos al cielo y alabar a Dios porque ha venido a llevarme. O que mi éxodo termine cuando pueda abrir mis ojos si he muerto y poder contemplar a Dios en su hermosura. Y mientras tanto, continuaremos dependiendo de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice que el Señor los llamó para ir a Canaán y a Canaán llegaron. El Señor le mostró a Moisés esa tierra prometida y le dijo, vas a morir, tú no vas a pasar porque me fallaste. Yo te perdoné, pero me fallaste. Hermanos, no perdamos de vista el camino que Dios está mostrándonos. Moisés le dijo, Señor, yo me voy con este pueblo, pero muéstrame el camino. Y el Señor dijo, te voy a mostrar el camino. Y el Señor hoy nos dice, yo te voy a mostrar el camino. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él me está mostrando el camino por el cual debo andar. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Y cuando pasen cosas duras en esta vida, confiamos en el Señor. Hace un rato estuve orando por el pastor Atahualpa, un pastor de la ciudad de Bogotá. Ayer lo hospitalizaron y hoy el examen dio positivo. Pero en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, recordemos que en ese éxodo hubieron momentos difíciles, pero el Señor estaba al control y se manifestaba de una manera poderosa. Yo no sé cuál será tu problema en este éxodo, cuál será su dificultad. Yo no sé si hoy has tenido un día difícil. No te sueltes de la mano del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y recuerde, nunca olvides dónde comenzó y dónde terminará tu éxodo. Nunca lo olvides. Y recuerde que en ese éxodo hay desiertos. Recuerde que en ese éxodo hay serpientes. Recuerda que en ese éxodo hay caídas. Recuerda que en ese éxodo hay dudas. Recuerde que en ese éxodo hay ansiedad. Pero deja todo en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias porque estás con nosotros. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias porque así como un día tú nuevamente te acordaste del pueblo de Israel allí esclavo en Egipto, también se ha acordado de cada uno de nosotros que éramos esclavos del mundo y del pecado y nos ha llamado y queremos andar por ese camino que tú nos estás mostrando hasta el día final. Bendice a los hermanos que en esta hora ven el programa. Bendice este grupo pequeño. Y gracias porque podemos depender de ti, Señor. Porque tú tienes algo especial para nosotros. Danos la bendición. En el nombre de Jesús. Amén.